Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien. Bienvenidos todos. Nuevamente, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta primera clase es la semiología respiratoria del paciente adulto mayor. Es una clase corta con algunos conceptos que ustedes ya conocen, pero vamos a reforzar respecto a algunas características que son propias del paciente adulto mayor. Ya habíamos visto en la primera clase en la cual desarrollamos cómo elaborar la historia clínica en este tipo de pacientes, que estábamos frente a un paciente que tenía la condición de vulnerable por los distintos cambios, tanto anatómicos como funcionales, que vamos sufriendo con el transcurso de los años. El sistema respiratorio no es ajeno a ello. Vamos a encontrarnos en esta diapositiva, miren ustedes, cómo acá es una persona relativamente joven, ¿no? Un adulto joven, más o menos 50 años, pero conforme vamos avanzando en edad, se van dando notables cambios en relación a la columna, en relación a la estructura del tórax y cómo afecta eso a todo el organismo. Acá estamos visualizando una cifosis bastante evidente en un paciente adulto mayor. Los cambios que se van dando comprenden pues cambios en la caja torácica, en toda la estructura ósea. Y vamos a encontrar que a partir de los 60 años son mucho más evidentes estos cambios con la artrosis vertebral. Ya ustedes en el primer capítulo de radiología han tenido oportunidad de visualizar cuáles son esos criterios que se utilizan para diagnosticar de artrosis, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos observando cómo este envejecimiento va a ir afectando la columna. Por otro lado, los cartílagos costales también se osifican. Y va a ir teniendo repercusión en la funcionalidad del aparato respiratorio. Acá estamos visualizando, miren en estas imágenes, espondilosis, ¿no? Ven ustedes los llamados picos del oro evidentes cuando vamos envejeciendo. Pero no es solo esto, sino que también los espacios de los discos intervertebrales van sufriendo alteraciones. Miren ustedes. Y con el tiempo, fíjense, se adelgaza ese espacio entre los discos vertebrales y miren cómo se va degenerando incluso los discos por los osteofitos. Va disminuyendo la longitud en esa parte de la columna. Pero no es solamente lo que hemos mencionado. También es frecuente la osteoporosis, esa rarefacción ósea. Miren ustedes acá en esta placa, estamos viendo cómo la cortical se dibuja fácilmente, pero por dentro tenemos una desmineralización marcada. Y fíjense la forma de esta vértebra versus esta vértebra superior. Cuando vemos esta imagen, estamos frente a un colapso vertebral y por las características descritas corresponden a la osteoporosis. También impacta en lo que es la estructura de la caja torácica. Entonces, tanto la artrosis vertebral, la osificación de los cartílagos costales, la pérdida de espacios de los discos vertebrales, el colapso vertebral osteoporótico, lo que van a hacer es llevar a una disminución de la distensibilidad torácica. Ya no va a tener esa capacidad pues de expandirse completamente. Y por otro lado, vamos apreciando que aumenta el diámetro anteroposterior y se va perdiendo la estructura normal de lo que corresponde a la caja torácica. Entonces, ese es uno de los primeros factores que vamos a identificar en el envejecimiento. Pero no es solo la parte ósea, también el sistema
músculo esquelético se va a alterar. Miren ustedes, hay disminución de la resistencia y fuerza muscular. La literatura refiere que se pierde hasta al menos 40% de la fuerza muscular a los 80 años. Entonces, la fuerza muscular no solamente tiene que ver con brazos, con miembros inferiores, también la fuerza muscular, la fuerza de los músculos que nos permiten respirar. Por ende, vamos a encontrar disminución de la tolerancia al ejercicio. Ya se van cansando, se van fatigando fácilmente. Entonces, cuando el paciente tiene una mayor demanda en relación al ejercicio, en relación a la fuerza muscular, por ejemplo, subir escaleras o hacer una caminata larga, o a lo mejor un cuadro respiratorio agudo, una neumonía. Va a haber mayor predisposición a la fatiga cuando se incrementa el trabajo respiratorio. Otros factores que se van agregando a estos cambios del sistema musculoesquelético es que los músculos ya no van a tener esa irrigación rica que se tiene en la juventud. Se va a disminuir el riego sanguíneo a nivel de toda la musculatura. Y estos cambios que estamos mencionando van a impactar también en la disminución de la presión inspiratoria y expiratoria máximas en este grupo de pacientes. Entonces ya estamos viendo digamos, un impacto a nivel de la funcionalidad. Pero ustedes están observando que la población adulto mayor, por lo general, tiene comorbilidad. Entonces, existen patologías sistémicas, de pronto hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, etc. Pero también pueden tener problemas respiratorios, como son el resfrío, la influenza, la gripe, COVID, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros, frente a esos cambios que estamos notando en el adulto mayor, los vemos en un contexto de patologías sistémicas, de comorbilidad y pacientes portadores de pronto una neumonía adquirida en la comunidad, la situación, la respuesta que va a dar el paciente desde el punto de vista de función respiratoria va a ser mucho más afectada. Entonces, estos cambios que producen las patologías sistémicas y respiratorias va a complicar todos los cambios estructurales y funcionales que no va a poder responder adecuadamente a este tipo de agresiones. Ahora miren, hay personas que tienen un estilo de vida saludable, que practican deporte desde jóvenes o hacen sus caminatas, que cuidan, ¿no?, la funcionalidad, la independencia. Pero cuando hay estos grupos de pacientes, no ha tenido un estilo de vida saludable, esta falta de forma física global, que saca entre comillas, va a agudizar esos cambios que presentan nuestros pacientes. O sea, va a tener un mayor compromiso respiratorio. Por otro lado, habíamos dicho que es frecuente que sufran de comorbilidad. Entonces, las comorbilidades se acompañan por lo general de tratamiento medicamentoso, terapia medicamentosa. No se olviden ustedes que uno de los factores que puede afectar al adulto mayor, no solamente en el aparato respiratorio, sino también alterar la fuerza muscular, son los medicamentos. La polifarmacia, lo habíamos visto en la primera clase, puede ser un factor de vulnerabilidad. Se van sumando los efectos adversos de los medicamentos. El paciente puede tener mayor somnolencia, puede tener hipoxia, puede tener a lo mejor un impacto
en su calidad de vida, ¿no? Y estos medicamentos pueden también causar problemas en la fuerza muscular. Entonces tenemos muchos factores que van a volverlo mucho más vulnerable al paciente cuando existe un proceso infeccioso agudo. ¿Qué? Porque además de tener poco riego circulatorio a nivel muscular, debilidad muscular, también va asociado a hipoxemia. Entonces, como vemos, se vuelve un círculo vicioso. Por ello es que el adulto mayor que sufre un cuadro respiratorio agudo va a demorar mucho más en recuperarse y las posibilidades de complicaciones van a ser mucho más altas. Y así como hemos visto que hay cambios a nivel de sistema óseo, musculoesquelético en general, también hay cambios estructurales a nivel de la vía aérea. Miren, la rigidez de la pared de la vía aérea se incrementa. Ay, perdón. Un momentito, por favor. El aparato mucociliar, que es un sistema que limpia la vía respiratoria a través de la utilización de los cilios y el moco para atrapar y eliminar las partículas y los contaminantes, es menos eficaz en el adulto mayor. Es decir, que si la función es de proteger al pulmón y de prevenir las infecciones, esta función se va a ver afectada, porque este aparato mucociliar ya no es tan eficiente como en las personas más jóvenes. Asimismo, vamos notando que vamos a encontrar el llamado efisema senil. El efisema senil que es diferente al efisema por EPOC, no es igual. El efisema senil es degenerativo. Hay dilatación de los alvéolos y aumento de los espacios aéreos. Y esto lo que genera es atrapamiento de aire. Entonces el paciente, así esté, entre comillas, sano, va a presentar sensación de falta de aire. Puede presentar tos, fatiga, pero también se va a hacer mucho más propenso a infecciones pulmonares. Ahora, si el paciente adulto mayor está, digamos, inmovilizado, a lo mejor está mucho en reposo, estando, digamos, compensado, sin ningún tipo de enfermedad, esa reducción de la movilidad no es adecuada para el adulto mayor, porque va a reducir la respiración profunda, va a hipoventilar, va a haber imposibilidad de eliminar el esputo y estas alteraciones lo que pueden hacer es generar mayor riesgo de complicaciones respiratorias bajas. De pronto puede presentarse atelectasia o de pronto puede haber incluso problemas de aspiración. Vamos a verlo en un momento por qué. Tiene problemas con la deglución. Entonces, lo saludable para un adulto mayor es el ejercicio, un ejercicio suave, a lo mejor ejercicios isométricos, desplazamiento en casa, si no pueden sacarlo fuera, pero siempre tratar de que ese paciente no esté sentado o echado, porque le va a ocasionar más daño, muchas más complicaciones. Ahora miren, también hay cambios a nivel del parénquima pulmonar. Las células epiteliales glandulares, que son las encargadas de producir el moco, un moco digamos, protector, se va a reducir con el tiempo. Entonces no va a haber esa protección que necesitamos pues para que haya esa vía aérea y ese pulmón se aclaren con facilidad. Entonces,
se alteran también las defensas frente a las infecciones. Todos los aspectos van sumando como para que este paciente adulto mayor sea propenso a infecciones, sobre todo de tipo respiratorio. Quiere decir entonces que el envejecimiento fisiológico de los pulmones, porque se va a dar conforme avanzamos en años, ¿no? Se da está asociado con dilatación de los alveolos. Ya habíamos dicho, se dilatan los alveolos, aumenta el espacio aéreo. Pero este espacio aéreo es un espacio aéreo que no nos permite un correcto intercambio gaseoso. Digamos entonces que es un espacio que no es productivo, es un espacio muerto. También hay pérdida del tejido de sostén de las vías aéreas. Todos estos factores que tienen que ver con la estructura, estos cambios estructurales, también se asocian a una pérdida en la capacidad o pérdida, perdón, de la presión arterial de oxígeno. Y la literatura nos dice que después de los 60 años vamos perdiendo 1 milímetro de mercurio por año. Pero si además tenemos una infección crónica, por ejemplo, el EPOC, que es tan frecuente, obviamente que la presión arterial del oxígeno se va a mantener baja. Entonces, disminuyó la elasticidad pulmonar, se redujo la fuerza muscular, vamos a tener un impacto en las capacidades pulmonares, que ahora la vamos a revisar, y obviamente menor oxigenación. Y en esta diapositiva vamos a apreciar cómo cambian, cómo se alteran los volúmenes pulmonares con el transcurso de los años. En el lado izquierdo de la pantalla estamos apreciando un pulmón normal con los volúmenes normales y en el lado derecho un pulmón envejecido. Observen, por favor, cómo la capacidad vital se altera. Esta es la capacidad vital de una persona relativamente joven y esta es la capacidad vital de un paciente adulto mayor. Miren la diferencia. ¿A expensas de quién? A expensas del volumen residual. El volumen residual de una persona joven y el volumen residual de un pulmón envejecido. Se ha duplicado prácticamente. Y este volumen residual se explica justamente por el enfisema senil, por el atrapamiento de aire, que es, digamos, un volumen que no es un volumen que ayude al intercambio gaseoso. No ayuda, es un espacio muerto prácticamente. Entonces, aumenta el volumen residual y disminuye la capacidad vital. Son los cambios de los volúmenes más importantes en el paciente adulto mayor. Ahora, miren, es relativamente frecuente encontrar atelectasia en el adulto mayor porque ya habíamos explicado, ¿no? De pronto ya está inmovilizado o está hospitalizado el paciente y está en cama, no se preocupan porque haya una limpieza en la vía aérea, no le hace, digamos, ejercicios para que fortalezca los momentos de inspiración, expiración, para que ventile mejor. Entonces las vías respiratorias se llenan de moco, se cierran fácilmente. Y si se cierran fácilmente, esa vía aérea se puede colapsar. Y dependiendo el tipo de bronquio, puede ocasionar atelectasia de pronto lobar o de pronto de un segmento, pero ya constituye un riesgo grande para un proceso no solamente infeccioso,
sino también por un cuadro de insuficiencia respiratoria. Si este paciente no lo ejercitamos con respiraciones eficientes, con cambios de posición, con ejercicios respiratorios o también con ejercicios, no importa, en cama o sentadito isométrico, el respirar superficialmente va a empeorar el cuadro. Y si ingresó el paciente por hipertensión o por a lo mejor por un desorden cerebrovascular, va a ser de manera agregada una neumonía. Y esto ya va, digamos, convirtiendo a nuestro paciente en un paciente de mucho más riesgo. Ahora miren, cuando nuestro organismo detecta hipoxia o detecta hipercapnia, en las personas jóvenes rápidamente se trata de compensar. Hay mecanismos compensadores, obviamente en una persona sana. Pero en el adulto mayor, así sea un adulto mayor sano, la respuesta respiratoria frente a la hipoxia como a la hipercapnia va a estar reducida, sin hacer ejercicio, solo en reposo. Ya es un cambio funcional que se observa en el adulto mayor. Falta entonces de respuesta frente a la hipoxia y a la hipercapnia. Si este paciente adulto mayor ha ingresado por un problema, de pronto un desorden cerebrovascular, hizo el episodio en casa, de repente vomitó el paciente, o se aspiró la propia saliva o la poca flema que tenía, hace un problema de una neumonía y además tiene su desorden cerebrovascular, entonces se vuelve un círculo vicioso, porque no va a haber control respiratorio adecuado cuando hay compromiso cerebrovascular. Por eso es muy importante el saber prevenir la aspiración en el adulto mayor. Hay medidas, el que esté en posición semisentada, que no esté mucho tiempo en reposo, la buena higiene bucal. Si hay un poco de tos o flema, a lo mejor requiere nebulización, el control de los líquidos, etc. Entonces, cuando hay un problema de desorden cerebrovascular, el paciente puede tener falta de control respiratorio. Y si se ha aspirado, el cuadro va a ser de mucho mayor riesgo y va a ser más difícil de manejar. Va a ser un círculo vicioso que no le va a permitir oxigenar, por lo tanto el daño cerebrovascular se va a acentuar. Y así vuelve a tener problemas con control respiratorio y no terminamos de cerrar ese círculo vicioso. Un aspecto importante es que el adulto mayor tampoco percibe objetivamente la broncoconstricción aguda. Una persona joven con asma de pronto ya se da cuenta, ¿no? Se me cierra, entre comillas, se me cierra el pecho. El adulto mayor no percibe la broncoconstricción. Asimismo, existen algunas características que debemos saber cuando estamos frente a un adulto mayor. Ya con el paso de los años pueden haber problemas a nivel de boca. Entonces, por ahí las bacterias, pueden haber remanentes dentarios, caries, pérdida de los dientes. Los diabéticos tienen pérdida de dientes, a veces quedan, digamos, remanentes que se infectan, etc. Esos gérmenes colonizan el tracto respiratorio superior. O los pacientes que han sido hospitalizados por X razones, que no sean, por ejemplo, respiratorias, también colonizan el tracto respiratorio superior en el hospital. Entonces se van colonizados a casa. Como es frecuente que el paciente tenga trastornos para deglutir, también asociado esto a la edad, se pueden aspirar estos gérmenes.
Y si tiene un problema inmunitario, porque hay disminución en la capacidad de la inmunidad, tanto celular como humoral, ya lo habíamos comentado en la primera clase, son factores que se potencian entre sí negativamente para hacer que estos cuadros respiratorios sean mucho más severos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que no responden igual a la hipoxemia o a la hipercamia. Así estén sanos, no tienen esa capacidad de respuesta rápida a estos cambios. Ya saben ustedes que si no hay buena respuesta al aumento del CO2, a la hipercapnia, por supuesto que se va a alterar la respuesta ventilatoria. Y si durante el proceso de una neumonía o una insuficiencia cardíaca ya tiene problemas para oxigenar, esto va a ser mucho más severo, mucho más grave. Por otro lado, el reflejo de la tos está disminuido. No tienen esa capacidad para poder, digamos, expectorar como lo hace una persona joven. Ya lo hemos explicado por qué los músculos también se ven afectados, disminuyen su fuerza, se oxigenan menos. Entonces el reflejo de oxígeno se ve afectado y por ende ese paciente va a seguir acumulando flema y puede producir una atelectasia. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas entonces de este envejecimiento respiratorio? No va a haber una adecuada limpieza de la vía aérea, disminución del aclaramiento respiratorio. Hay tendencia a infecciones respiratorias. Y ya lo hemos visto, la función respiratoria va a estar disminuida. Va a incrementarse la capacidad residual a expensas de la capacidad vital, que disminuye ostensiblemente durante el envejecimiento. Y habíamos visto también que se manifiesta con ese tórax, que es un tórax que predomina el diámetro anteroposterior. Hay atrapamiento de aire, lo habíamos comentado, por enfisema C. Entonces, ¿cómo hacemos la anamnesis en el paciente adulto mayor? Siempre debemos tener en cuenta la edad y las características de nuestro paciente. Desde el punto de vista de la anamnesis, recuerden ustedes, hay limitaciones cognitivas, de pronto se puede olvidar ese paciente, vamos a necesitar apoyo de un familiar, o no nos escucha, o no tiene una buena visión. Entonces hay que saber llegar al paciente, no confundirlo, hablarle claro, a lo mejor fuerte, en el sentido de elevar el tono de voz, pausadamente para que nos entienda y obtener la mejor información posible. Cuando evaluamos desde el punto de vista de una patología respiratoria, tenemos que investigar cada uno de los síntomas o signos. Si el paciente les dice que tiene sensación de falta de aire, ¿a qué? ¿Al gran esfuerzo? ¿Al mediano esfuerzo? ¿Al pequeño esfuerzo? A lo mejor hasta para comer tiene disnea. No se contenten con decir sensación de falta de aire. Al caminar, ¿cuánto? Si usted está acá en su camita, de acá al baño, de acá a la siguiente cama, etcétera, para que se pueda valorar la dis. Igual la tos. ¿Es una tos seca? ¿Es una tos productiva? ¿De qué se acompaña la tos? ¿Hay dolor de pecho? ¿O hay dolor de espalda? O a lo mejor tose y también le duele la garganta. La expectoración, ¿en qué momento? ¿Qué volumen? ¿Qué color? ¿El dolor torácico de qué tipo? ¿Es un dolor opresivo? ¿Es un dolor tipo hincada? ¿Es un dolor irradiado? ¿Cuánto dura? ¿Con qué se presenta? ¿Con qué disminuye? Etcétera.
La hemoptisis. Si hay hemoptisis, ¿de qué tipo? ¿Es una expectoración con mucha sangre, con coágulos, rasgos de sangre, puntos de sangre, o es rosada, espumosa? Entonces no nos conformemos solamente con un síntoma o un signo. Hay que evaluar todas las características de cada uno de ellos y la relación que hubieran entre ellos. No está de más preguntar si hubo fiebre, escalofríos, sensación de alza térmica. ¿A qué hora es más evidente? Si hubiera. No siempre hacen fiebre los adultos mayores. Dentro de los antecedentes, cuando estamos frente a un paciente con compromiso respiratorio, ustedes lo saben, el tabaquismo, ¿no? Paquetes por año. Si ha trabajado de pronto en mina o ha trabajado en ambientes de producción de químicos, antes no había el nivel de protección que hay ahora. Si ha tenido diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si ha sufrido de asma, si tiene insuficiencia cardíaca, entre otros antecedentes que ustedes deben de preguntar por otras enfermedades como son diabetes, hipertensión, tuberculosis, etc. Estamos precisando algunas pautas para el adulto mayor con compromiso respiratorio. A diferencia de pacientes más jóvenes, lo ideal es no que nos diga lo que consume, lo que le administran, sino ver qué medicamentos está utilizando el paciente, la dosis. A veces se confunden y en lugar de darle una vez al día se la dan 2 o 3 veces y ese es el problema. Están disminuyendo más la fuerza y el paciente está comprometiendo más desde el punto de vista de la ventilación. Ver si usan inhaladores, cómo las usan, porque hay pacientes que no saben utilizarlo. Entonces no asuman que el paciente lo hace bien, hay que ver cómo lo utiliza para estar seguros que está recibiendo correctamente la medicación. El examen físico, como en todo paciente, debe ser un examen minucioso. Desde ahora deberían ustedes acostumbrarse a que todo el esquema del examen físico sea minucioso para todos los pacientes. No debemos dejar pasar por alto en este tipo de pacientes, el adulto mayor, la pérdida de peso, porque se puede estar asociando a enfermedades de tipo proliferativas, como son el cáncer. Buscar acoropaquia, cianosis. De ser posible, está el paciente expectorando, ver las características del esputo, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. No olvidarnos, no referirnos solamente al tema del aparato respiratorio como pulmón y vías aéreas, sino también recordar que los músculos también participan en la respiración. Entonces, las alteraciones musculoesqueléticas no deben, digamos, de olvidarse de examinar. Eso también nos va a dar mucho aporte para ver qué medidas vamos a tomar con este paciente. El examen físico, yo creo que ustedes ya saben muy bien, son los 4 momentos: inspección, palpación, percusión, auscultación. Vamos a recordar algunas cosas que son muy valiosas en el adulto. En inspección, observación del patrón respiratorio. No se olviden siempre frecuencia, ritmo, y si usa o no músculos accesorios, o sea, si hay tirajes, cómo o está, digamos, el tórax. ¿Es un tórax en tonel con el predominio del aumento del diámetro anteroposterior? ¿Está sifótico, escoliótico? Porque parte de los cambios por el envejecimiento puede tener otro tipo de alteración que va a ser, digamos, mucho más evidente, digamos, la alteración respiratoria. En la palpación ya sabemos la expansión torácica, ¿no? La amplexación, si hay áreas dolorosas y si crepita.
Crepitación se refiere fundamentalmente a que ustedes alguna vez han tocado esas bolsitas con burbujas, que parece que están ustedes apretando digamos, ¿cómo le explico? O pisando una hoja seca. Esa crepitación que se palpa a nivel de la pared o a veces hasta en el cuello, puede indicarnos que hay un enfisema subcutáneo, o sea que ha habido salida de aire por fuera del aparato respiratorio y está en músculo o en subcutáneo. A eso se refiere, no se refiere acá al crepitante, se refiere a esa sensación que se tiene cuando se presiona una de estas bolsitas de burbujas. Entonces nos indica presencia de aire, que a veces la vamos a poder detectar en los pacientes cuando tienen sus crisis asmáticas. Se rompe un bronquio y de pronto aparece el enfisema subcutáneo. Respecto a la percusión, ya ustedes saben, las áreas de matidez nos están indicando un síndrome de consolidación o de pronto un derrame. O si hay hiperresonancia, o sea, se está sintiendo mucho más el sonido, enfisema o neumotórax. En la auscultación, ya saben ustedes, el murmullo vesicular y buscar los ruidos respiratorios bronquiales anormales. Y saben ustedes que es comparativo y se examina la cara posterior, la cara anterior y la cara lateral de ambos tórax para no dejar pasar ninguno de esos ruidos anormales. También, obviamente, podemos encontrar crepitantes finos o gruesos dependiendo de la patología de fondo. Pueden haber sibilantes y rocantes como en cualquier otro paciente. El murmullo vesicular suele estar disminuido, ¿no? No les diré pues que no se escucha, pero cuando hay enfisema senil vamos a escuchar disminuido el murmullo vesicular. Hay que recordar siempre que debemos ser muy acuiciosos para plantear los diagnósticos. Acá tenemos en la primera foto un caso de un paciente de 78 años, fumador, miren este antecedente importantísimo, de 50 paquetes por año, disnea progresiva y tos productiva. Cuando estamos frente a esta historia, con este antecedente también obtenido, nos estamos refiriendo a una patología relativamente frecuente en este grupo de pacientes. Diferente a este segundo cuadro, donde tenemos una mujer de 85 años en estado de confusión, taquipnea leve y febrícula, sin tos evidente. Mientras acá hablamos de un cuadro crónico, con una disnea progresiva, con un antecedente importante, estamos identificando un cuadro probable de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este segundo caso, en el que predominan signos generales, confusión, taquipnea y febrícula, sin tos evidente, debemos estar pensando en la posibilidad de un cuadro de neumonía o un síndrome de consolidación. En el tercer caso, paciente de 82 años con disnea nocturna, edemas y crepitantes vivasales. Los edemas, la disnea paroxística nocturna, nos están orientando a pensar más en un cuadro de tipo insuficiencia cardíaca. Entonces, como vemos, muy importante el poder nosotros obtener la mejor información y el examen clínico más minucioso. Y acá tenemos, miren, una gama de diagnósticos que debemos nosotros ser capaces de diferenciar.
Las neumonías suelen ser de presentación atípica en los adultos mayores. Usualmente no hay fiebre, hay más confusión. En el EPOC es mucho, digamos, más fácil de diagnosticar. Las exacerbaciones son frecuentes, predomina pues el cuadro obstructivo bronquial. En insuficiencia cardíaca, disnea, ortopnea, edema. El tromboembolismo, la presentación suele ser subaguda y los factores de riesgo, por ejemplo, las varices, el haber estado en cama mucho tiempo o el tener enfermedades proliferativas como el cáncer. El cáncer pulmonar, tos persistente, pérdida de peso, hemoptisis. Entonces, como vemos, una gama de diagnósticos que debemos nosotros saber distinguir. Entonces, la evaluación respiratoria en el adulto mayor amerita una historia clínica completa, minuciosa, una exploración física detallada, pero siempre complementando con la radiografía de pulmones, el estudio de función pulmonar y el análisis de las muestras de esputo. Siempre en el adulto mayor debemos tener esos datos completos. Y algunas características de las enfermedades respiratorias del adulto mayor incluyen en que suelen ser atípicas, no es el cuadro característico de una neumonía, suele presentarse más con estado confusional, de pronto un poquito de fiebre, puede haber tos seca, no es el cuadro que ustedes suelen ver en una neumonía en un joven. Lentamente van a responder porque tienen factores de mucho riesgo y factores del envejecimiento que no permiten que reaccionen rápidamente. Si los inmovilizamos, se van a complicar mucho más. Desde el punto de vista de la funcionalidad general y psicológica, se deterioran fácilmente y suelen cursar con comorbilidad. Entonces, tenemos pues muchas características que nos hacen pensar en gravedad cuando hay una enfermedad respiratoria en el adulto mayor. En conclusión, nosotros deberíamos tener un enfoque integral porque la evaluación va a ser adaptada a las particularidades de cada adulto mayor. Debemos conocer los cambios del envejecimiento para interpretar correctamente y llegar a un diagnóstico correcto. Recordar siempre que las enfermedades respiratorias se manifiestan de manera no convencional, son atípicas y que además de tener una buena historia clínica, va a requerir exámenes o pruebas complementarias para mejores resultados. Muy bien. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor, no se olviden de llenar su asistencia en el Google Forms que acabo de reenviar en el chat. ¿Alguna pregunta? A ver, Claudia Bernaola, por favor, ¿me confirmas? Claudia Bernaola, Sí, doctora. ¿alguna pregunta? No, doctora. Gabriela Silva, Sí, Gabriela doctora, Silva. buenas tardes. Hola, Gabriela. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro, muchas gracias. Ok, muy bien. De paso que estoy pasando lista aleatoriamente. Nicole Rojas, Sí, Nicole Rojas, doctora. Nicole Rojas, ¿alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Samira Rodríguez, Samira Rodríguez. Todo claro, doctora. Ok, muy bien, chicos. Entonces, por favor, no se olviden de llenar el Google Forms, lo están enviando porque ya están pasando, creo, a la otra clase, ¿no? No recuerdo si está programada para las 2:40. Muy bien, entonces el examen, a ver un momentito.